paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio. Guardaos de la levadura de los fariseos, no teman a los fariseos. Nos quedamos, el versículo es 12, Lucas 12:1. Vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 56. Continuamos en el 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca o el último penny, el último centavo. Entonces, perdonen, hermanos, perdonen nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos de perdonar, debemos de amar, ¿ok? Continuamos en el capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Quiero hacer un énfasis aquí en relación al arrepentimiento. Nosotros se nos predica el Evangelio. A través del Evangelio recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce, nos ayuda para que seamos buena tierra. Hay 4 estaciones, hay 4 etapas en la vida del cristiano, ¿ok? Y en la vida del ser humano hay 2, ¿ok? En la vida del ser humano hay 2. Una, cuando andamos en el mundo, que alegóricamente son 3 años y medio, y luego como cristiano, 3 años y medio. Se completan los 7 años, se completa la vida del cristiano. Dios permite que por 3 años y medio andemos en el mundo. Él lo permite, ¿okay? Porque Él le da de comer a las aves del cielo, o sea, a los cuervos, o sea, a los demonios. Nosotros le servimos a los demonios por un periodo de tiempo que alegóricamente son 3 años y medio. ¿Okay? En los siguientes 3 años y medio, el cristiano tiene 4 estaciones, 4 etapas como cristiano, 4 generaciones, ¿ok? La primera generación es la generación de la tierra, en lo que está en la parábola del sembrador. Las estaciones, los tiempos están en el Antiguo Testamento, por eso lo sé y el Señor me lo reveló. Hay 4. Hay 4 tipos de tierra. ¿Okay? Se siembra la semilla. Uno cae entre piedras. Uno cae en el camino. Otro entre piedras. Otro entre espinos. ¿Okay? Esos 3 tipos de tierra, esas 3 estaciones, no dan fruto. ¿Okay? No dan fruto. ¿Por qué? Porque siempre están atados al mundo. ¿Okay? Pero una vez que llega la 4ª estación, la 4ª generación, cuando es necesario dar fruto, ¿ok? O sea, en el 4º es la última oportunidad que nos da el Señor, hasta en la 4ª. Él quiere fruto desde el primero, ¿ok? Desde la primera estación, o sea, aun cuando no es tiempo de dar fruto. Así como en el ejemplo que nos puso, cuando pasa y ve una higuera, tiene hojas, o sea, tiene la palabra de Dios, y Cristo quiere comer y no tiene fruto, ¿ok? Ahora,
En el contexto, en toda la Biblia, dice el Señor, de hecho lo vamos a leer. Cristo pide por nosotros, ¿ok? Entonces somos la primera, la segunda, la tercera. La tercera es la más común. La tercera es el amor a este mundo. Esos son los espinos, ¿ok? O las espinas. Una persona que eventualmente no da fruto, viene Cristo Jesús en la visitación aquí, porque quiere comer, quiere fruto, y la persona no da fruto. Entonces viene un tiempo en donde dice el Señor, no más, no más. Entonces es ahí donde viene el castigo, hermanos, en esta vida comenzando. Entonces una persona que se le pide fruto, y dice, no, yo quiero dinero, no, yo quiero sexo, no, yo quiero mujeres, no, yo quiero esto, no, yo quiero el otro, o sea, las cosas del mundo, y llega a la cuarta generación y no da fruto, es echada en el fuego. O sea, sufre. Y ya de ahí, no más. Ya de ahí esa persona no va a dar fruto. Eventualmente dice Cristo, nunca más des fruto. ¿Ok? Entonces, hermanos, en esta generación carnal, ahorita para mucha gente ya es la cuarta estación. Hay que dar fruto, hermanos, ¿ok? La persecución viene, es grande la persecución. Si no queremos dejar el mundo, nunca vamos a tener paz, ¿ok? No va a haber paz para el impío. ¿Cuál es el impío? El que quiere. El que, fíjense bien, se los voy a poner aquí. Santiago 4, antes de continuar. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. Ok, fíjense bien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La guerra viene por las pasiones del cuerpo pecaminoso. Okay, por eso hay guerras. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia. Y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, aquí está el adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, se puede ser adúltero dos veces. Una persona que quiere, es cristiano, ya como cristiano se divorcia para casarse con otra mujer o con otro hombre, es tanto adúltero en la carne como lo es también espiritualmente. ¿Por qué? Porque una persona que se divorcia ya como cristiano, y peor en la cuarta generación, dice Cristo, quiero fruto y no hay, ok, no más. Entonces lo deja o la deja a esa persona. ¿Y qué va a pasar? Cuando clame, cuando vengan en contra de esta persona o de estas personas, dice la palabra que te libren tus dioses, que te libre tu amante, que te libre porque no es tu esposo, no es tu esposa, que te libre tu dinero. ¿Querías dinero? Ok, que te libre tu dinero. Ok. Ahí ya no hay. Ahí es donde cabe la palabra donde dice, Señor, Señor, dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque nunca quisieron dar fruto. Nunca quisieron amar. Entonces, hay un periodo donde dice el Señor, no más, ya me cansé. Y tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿ok? En donde el Señor trajo varias veces, pero por dar un ejemplo, el Señor trajo a la generación que salvó de Egipto, la trajo 40 años en el desierto, ¿ok? Y la tierra la vieron de lejos, la tierra prometida, no entraron en ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque anduvieron vagando en sus razonamientos, porque anduvieron en la idolatría, porque no tuvieron la confianza en el Señor. Entonces tenemos el ejemplo de ellos, ¿ok? Una persona que ama más este mundo y no quiere seguir a Cristo, entonces la tierra prometida la va a ver de lejos.
No van a poder, o sea, no van a tener paz, hermanos. No van a tener paz en las aflicciones. Esto ha pasado siempre en cada generación del ser humano. Siempre ha pasado así, siempre ha sido así. Entonces, viene la persecución, ¿ok? Entonces, una persona que está honrando a Cristo, una persona que está amando, no va a ser avergonzado o avergonzada. Ahí cuando viene la persecución, viene Cristo mismo y pone mesa delante de nosotros. Él no nos va a defraudar. Así como pasó en la primera generación también. A Pedro lo metieron a la cárcel, eso es persecución. Ese es el horno de fuego. Ni uno de sus cabellos se quemó. ¿Por qué? Porque vino un ángel del Señor y lo sacó de la cárcel. ¿Okay? Pablo igualmente. Vinieron contra Pablo, lo metieron a la cárcel, lo metieron al horno de fuego. Pablo dice, todos me abandonaron. Nomás esta persona estuvo conmigo. Pero sobre todo Dios estuvo con él. Okay, entonces vienen los tiempos en donde va a haber mucha angustia, pero no viene en contra de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Los miedos vienen de Satanás. Los pánicos, las depresiones, las angustias vienen de Satanás. Entonces una persona que no quiere perdonar, una persona que no quiere amar, que prefiere más este mundo, bueno, llega un tiempo donde dice, quédate con tus amantes. Quédate con tus amantes, no más. ¿Ok? Y el Señor se olvida. Viene alguien y le dice, Señor, Señor, no te conozco, no sé quién eres. ¿Ok? Entonces tengan cuidado, hermanos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿En dónde viene la tentación? En donde pensamos que si tenemos las cosas de este mundo vamos a estar bien. Nosotros, nuestra salvación es en Cristo Jesús, hermanos. Nunca lo olviden, nunca lo olviden. Es Cristo Jesús. La verdad es Cristo. ¿Okay? Entonces, a mí ha habido muchas personas que me dicen que yo no predico el arrepentimiento. Va incluido, hermanos. Yo siempre estoy hablando del arrepentimiento, de convertirse al Señor, siempre. Aunque el hecho de que mucha gente no lo entienda, bueno, eso es otra cosa. Pero yo siempre les digo, busquen al rostro de Cristo, sigan a Cristo. Una persona que sigue el mundo no ha entendido, no ha entendido. ¿Okay? Y eso depende de nosotros. Okay, porque hay personas, hay una doctrina que dice, no, tú, en realidad Dios es el que te salva. Sí, Cristo murió por todos, pero nosotros elegimos seguir el mundo o seguir a Cristo. He aquí el bien y el mal. Escoge tú escoge. Queda bien, están dos hijos. Un hijo le dice, Señor, Padre, dame mi herencia, ya me voy de aquí. Él no le rogó, no le dijo, no, mira, no lo quiso persuadir, le dijo, está bien. Le dio su herencia y se fue. Cuando lo gastó todo, se dio cuenta de dónde había estado antes. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Y dijo, Padre, ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus siervos. Pero nuestro Padre es amoroso, hermanos. Él es amoroso. Entonces, una persona que se arrepiente porque se fue al mundo y regresa a Cristo Jesús, a nuestro Padre, no es que nosotros corramos a nuestro Padre, Él corre a abrazarnos, Él está dispuesto. No andaba el Padre ahí mandando personas para que su hijo se arrepintiera. Él nos deja. Somos libres de escoger el bien
o el mal. Nosotros decidimos. Ahora, cuando decidimos seguir al Señor, Dios nos ayuda en nuestras tribulaciones, Dios nos justifica, Dios nos ayuda a dar fruto. Ahí es en donde no debemos de presumir. Esa es la diferencia. Ahí no podemos decir, no, yo soy mejor que tú, porque no. La salvación es gratis, pero la elección, el elegir seguir a Dios, depende de nosotros. ¿Okay? Porque cuando vino Cristo y sanó personas, hubo personas que no quisieron seguir a Cristo, no quisieron. Viene alguien, maestro bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué me llamas bueno? Cumple los mandamientos, yo los cumplo, te falta uno. O sea, le dijo, olvídate del mundo, sígueme a mí y vas a tener vida y vida en abundancia. ¿Okay? De hecho, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Que es lo mismo, vas a tener vida y vida en abundancia. Y él dijo, no, prefiero mi dinero. No creyó en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Le fue mal. ¿Se arrepintió después? No lo sé. No lo dice la Biblia. Pero sí dice que para Dios todo es posible. ¿Cómo pudo haberlo seguido al Señor? Cuando una vez se da cuenta que su dinero no lo va a salvar, puede arrepentirse y el Señor lo puede buscar ahí. Pero si viene una y otra vez y quiere comer Cristo y no hay comida, no hay higos, no hay fruto, entonces dice, no más. Dice, os digo, no antes si no se arrepentís, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera, fíjense bien, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella. ¿Quién plantó la viña? Dios. Dios mandó a su hijo a la viña. ¿Se acuerdan de ese? Este es Dios. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador. O sea, Dios le dice a Cristo, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, el cuarto año, ¿okay? Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cristo es el juez de esto. Cristo es el que dice, nunca más des fruto. Y la higuera o la viña, la higuera se seca. Y esa persona va a andar caminando por este mundo el resto que le queda de vida sin poder dar fruto. No va a poder, y en la otra vida, separado de Cristo. ¿Okay? Separado de nuestro Padre Dios. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Hay espíritu de enfermedad? Aquí lo dice. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los que dicen que no hay espíritu de enfermedad? ¿O le vamos a creer a lo que dice Lucas? ¿Okay? Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, que también es alegórico espiritualmente. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjense bien, cuando Jesús sana a la mujer encorvada, ¿okay? ¿Qué hizo ella? Glorificaba a Dios. O sea, empezó a hablar nuevas lenguas. En estas cosas verán que han creído. Hablarán nuevas lenguas. Hablará nuevas lenguas. Aquí está. ¿Cuál es la nueva lengua?
glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que dé mucho fruto. Pero todo comienza cuando Jesús nos saca de la esclavitud del pecado, nos sana. ¿Y qué hacemos? Glorificamos a nuestro Padre Dios. Gracias, Padre mío, Señor, porque me sacaste de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias, Señor, por la salvación. Es gratis. Gracias, Padre. Entonces empezamos a hablar nuevas lenguas. Ya no la del mundo, sino la divina, la espiritual. ¿Ok? Ahora, esta mujer, ¿por qué la sanó Cristo? ¿Qué hizo ella? Nada. Bueno, en cuanto a obra, solamente hubo una obra que Cristo la vio. O sea, hay gente, no toda la gente venía a ver a Cristo. No todos creyeron. Ella vino y estuvo ante la presencia de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, la salvación es gratis. ¿Ok? Cuando dice aquí, y puso las manos sobre ella, ¿quiénes son las manos? Nosotros, hermanos. Nosotros somos las manos. Nosotros somos los miembros de sanación para las personas. ¿Cómo? Con el Evangelio. Con el Evangelio y el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Entonces, Cristo, ¿cómo sana a una persona? Y la sana de su enfermedad, la enfermedad del pecado, con el Evangelio, poniéndonos a nosotros a trabajar. Nosotros somos las manos, somos el cuerpo de Cristo, para que esa mujer la sane. Ahora, si esa mujer nunca quiere escucharnos, pues nunca va a sanar, porque no quiere escuchar. Entonces hay que estar ante la presencia del Señor. ¿En dónde está Cristo? En el cielo, sentado a la diestra del Padre. Entonces, para poder llegar a la presencia de nuestro Padre Dios a través de Cristo Jesús, es a través de nosotros, hermanos. Cuando oramos, cuando llegamos las buenas nuevas y oramos, los ángeles, el Espíritu de Dios, llevan nuestras oraciones al cielo mismo, y Cristo mismo, que es juez, Él pide a nuestro Padre Dios para que la mujer sea sana. Así es como trabaja el Señor. Y fíjense, y aquí están los fariseos, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ahora, fíjense bien, les voy a explicar esta parte de aquí. ¿Okay? Porque la persona que estaba en la sinagoga, el principal de la sinagoga, él estaba más enfocado en la religión que en la condición de la persona. Entonces el sábado, que es una figura de Cristo, ¿okay? Ellos no lo entendieron, así como mucha iglesia todavía no lo entiende. Porque fíjense bien cómo respondió Cristo Jesús, que también es alegórico. Entonces Cristo respondió y le dijo: hipócrita, eres un hipócrita. Cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Se los voy a decir de otra forma. ¿Acaso? O sea, ellos lo hacían literalmente. ¿Okay? Cristo vino y desató, siendo él el reposo, a un buey, en este caso la mujer, que Dios la usó como predicadora. Alguien que llevó, ¿cómo lo sé? Porque aquí lo dice. Buey o su asno o su burrito. Vamos a decir,
burrita del pesebre y lo lleva a beber. Ella estaba bebiendo de esa agua de la que le habló a la mujer samaritana. El que beba del agua que yo le daré no morirá jamás. Esas personas tienen vida y la tienen en abundancia. Ella estaba bebiendo, ¿y qué hizo? Fue sanada de su enfermedad. Así como nosotros también vamos y sanamos a través del Evangelio, a través de su palabra, personas que son encorvadas por Satanás, que son esclavas del pecado, y a través de la imposición del Evangelio, o sea, la imposición de las manos, sanan para llegar para que ellos beban de la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Y a esta hija de Abraham, ella era judía. ¿Quiénes son los hijos de Abraham en la iglesia? Fíjense bien. En el Génesis, el Señor le dice a Abraham, Abraham, sal de esta ciudad, sal de este lugar. Y Abraham obedeció. Él salió con su esposa y vino su yerno, su sobrino con él, Lot. Él salió y Dios lo llevó a una tierra que Abraham no conocía, así como Dios nos lleva a una tierra que nadie ha visto. En realidad no la hemos visto, nadie la ha visto. Pero yo lo creo. Entonces, Abraham viene, ¿verdad? Él obedeció, no le digo, no, Señor, pues primero dime cómo es la tierra para ver si me conviene o no. No, él simplemente escuchó y obedeció. Salió con su esposa, con su sobrino. Entonces, eventualmente, cuando llega a la tierra que Dios le prometió, le dice, mira, esta tierra va a ser para tus hijos, para tu descendencia. Le dice a Abraham, uy, Señor, ni siquiera tengo un hijo. Dice, tengo personas, sí, que me sirven. Dice, pero no tengo un hijo. Y luego le dijo el Señor, Abraham, tú vas a tener hijo. Y Abraham no le dijo, Señor, ya tengo 75 años, ¿cómo me vas a dar un hijo? O sea, ya estoy anciano, mi esposa también ya está anciana. ¿Qué hizo Abraham? ¡Yes! Gracias, Señor. Dios me va a dar un hijo. ¿Quién fue su hijo? Isaac. Pero ese es un símbolo, hermanos. El verdadero hijo es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, Abraham, como Abraham creyó, le fue contado por justicia. Entonces, en la iglesia, todos los que creemos el Evangelio de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que murió por nosotros, fue sacrificado por nosotros, y que Él murió y resucitó, todos los que crean al mensaje de buenas nuevas, se convierte en un hijo de Abraham simbólico, espiritual. Entonces, esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Y a esta hija de Abraham en nuestros días, si alguien dice, oye, ¿qué? Tu evangelio es falso. No es falso. A esta hija de Abraham, o sea, a esta hija de Dios, que Dios justificó a través de la sangre del Cordero, Dios la libra de su enfermedad. La enfermedad del pecado, la enfermedad del amor a este mundo. ¿Okay? ¿Qué hizo ella? Lo único que tiene que hacer es estar ante la presencia, o sea, escuchar como una niña el Evangelio. ¿Okay? A la que Satanás había atado, ata las personas, pero viene Cristo y las desata, así como cuando resucita Lázaro, les dice, Lázaro, sal. Y Lázaro salió y le dice a los que están ahí, desátenlo. ¿Por qué? Porque él estaba atado y por eso estaba muerto. Pero Cristo vino a desatarlo. Y obviamente Él tiene trabajadores. Desátenlo, le dijo. Entonces,
¿Cómo atamos nosotros a Satanás? ¿Puede a Satanás ser atado? Sí, pero ¿quién es el que lo ata? Cristo. ¿Cómo atamos a Satanás? Cuando escuchamos como niños las buenas nuevas de salvación, como niños y recibimos. En el reino de Dios no podemos entrar si no somos como niños. Entonces hay que dejar el orgullo, porque el orgullo es el arma más poderosa de Satanás. Tenemos que ser como niños de que no nos lo ganamos con nuestras obras. No. Es a través de la obra de Cristo Jesús, la Pascua. Entonces hay que comerlo con hierbas amargas, o sea, en el sufrimiento. Y ahí en el sufrimiento nos dan el Evangelio, lo escuchamos y le decimos a nuestro Señor: gracias, Señor. Gracias por usted llevar mis vergüenzas. Gracias. Entonces el Señor nos quita las ataduras. Ahí es en donde Satanás es atado. Pero es Cristo quien lo ata, hermanos. Satanás no puede hacer nada siempre y cuando tengamos la confianza en el Salvador. No en nosotros, en Él. Okay, no puede hacer nada. Al decir Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Y luego da la parábola en el contexto, ¿verdad? Obviamente. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Cristo Jesús es el grano, ¿okay? De ese árbol de mostaza salieron muchas más semillas. Entonces nosotros debemos de morir, así como una semilla debe de morir estando en la tierra. Si una semilla no muere, no puede crecer, tiene que morir. Entonces nosotros tenemos que morir a este mundo, a los deseos de este mundo, al deseo de riquezas, al deseo de grandeza, al deseo, todo lo que le gusta al mundo. El sexo, ahora eso es con la ayuda de Dios. Tenemos que entender que ahí sí cabe que nosotros no podemos solos. No podemos. Solo podemos a través del Evangelio. Entonces, a través del Evangelio: Señor, yo soy un pecador, usted lo sabe. Ayúdame, Señor. Y el Señor dice: yo te sano. Entonces, el Señor nos saca, nos limpia de todo pecado. Okay, y ya, entonces ya depende de nosotros que seguimos viviendo en un mundo de pecado todavía, pero ya el Señor ya nos libera. Entonces dice el Señor: ok, lleva una vida espiritual, no carnal, yo te voy a ayudar. Entonces ya el Señor nos ayuda a dar fruto. En la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, nos convertimos de niños a adultos, aunque mucha gente se quedan como niños siempre. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, una levadura. En este caso, la levadura es para bien. Dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta es Cristo. ¿Okay? Una oveja, cuando viene el pastor y separa las ovejas de los cabritos, porque los cabritos nomás andan peleando, ahí cuando entran por la puerta. Yo eso no lo entendía antes, hasta que miré un video. El Señor me puso a buscar un video en relación a cómo son los pastores. Ahí entendí, dije: ok, Señor, ya entendí. Cristo es el que dice: ok, tú para acá y tú para allá. Unos a la derecha, otros a la izquierda.
¿Ok? ¿Quiénes son las cabritas? Los fariseos. ¿Ok? Los fariseos ni entran ellos ni dejan entrar a los otros. ¿Ok? Se quedan ahí, andan ahí peleando. Esforzaos a entrar por la puerta angosta es Cristo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque lo quieren hacer con sus obras y no por la obra de Cristo Jesús. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Cuál es el pecado de muerte? La incredulidad. La incredulidad en el Evangelio. Ese es el pecado de muerte. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Ahí está la separación. Lucas 16, ahí está un ejemplo un poquito más claro. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La mesa comienza aquí. Pero la verdadera mesa es cuando estemos con Cristo Jesús en la otra vida. Pero el reino de Dios ya comienza aquí. ¿Ok? Gálatas 5, 22 al 24. Y he aquí, hay postreros que serán primeros. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. He aquí os doy un misterio. ¿Ok? Ahí habla él acerca de ¿quién es el primero? Cristo. ¿Quién es el último? Cristo. Él es el primero y el último. Cristo vino, él fue el primero que resucitó. Para subir al cielo, los últimos van a ser los primeros. Y los primeros, o sea, Cristo y luego sus discípulos y los profetas, ellos van a ser los últimos. He aquí os digo el misterio, no todos dormirán, mas todos, en un abrir y cerrar, de ojos, seremos transformados. Ahí está el arrebatamiento. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, o sea, Herodes fue muy astuto porque mató a Juan el Bautista de una forma astuta. O sea, él no se atrevió a matarlo, ¿okay? Porque le decía, tú eres un pecador. Y él fue el último que pudo hablar acerca de los 10 mandamientos. Juan el Bautista fue el último, no más. Entonces, ¿por qué? Porque andaba con su cuñada. Andaba con la mujer de su hermano. Entonces Herodes lo quería matar, pero le tenía miedo a los judíos. Él era judío, porque Juan el Bautista no podía hablarle de la ley a otras personas, primero eran los judíos. ¿Okay? Entonces él lo manda a matar. ¿Y qué hizo? Usó a la hija de Herodías para matarlo. Y decir a aquella zorra o zorro, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Hoy, mañana y pasado mañana están 3 tiempos. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas. Apedrear también quiere decir que nada más nos andan aventando, nos dan latigazos así con la boca, o en este caso en el YouTube, o con comentarios.
Apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisiste. Dios no quiere, no, ellos no quisieron. He aquí vuestra casa os es dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Pablo habla acerca de esto, ¿verdad? Ellos fueron eventualmente destruidos, murieron. A muchos de ellos los echaron a los demonios, a los leones los devoraron. ¿Qué? Los cristianos, los verdaderos creyentes, no fueron devorados por los leones, para que no se dejen engañar. No, los incrédulos fueron los que fueron echados a los leones y en el Coliseo, y los leones los devoraron. Los hijos de Dios no son devorados por los demonios, por los leones, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esto, arrepiéntanse, ¿ok? Reconozcan que aman este mundo, si es el caso, ¿ok? Si es el caso, sé honesto, sé honesta con el Señor. Dile: Señor, me encanta el mundo, Señor, me encanta el pecado, pero yo lo quiero seguir, Señor. Perdóneme, ayúdeme, Señor, a dar fruto. Ayúdeme, Señor, yo lo quiero seguir. Llega un punto en que tú dices: ok, yo lo quiero seguir, Señor. Y ya deja que el Señor obre en ti, ¿verdad? Y haz lo que el Señor te diga, así de simple. Ok, entonces el Señor te llama para que trabajes en su obra. ¿Cómo? No lo sé, de acuerdo a como Él te lo diga. Ok, entonces no le tengas miedo a los que te persigan. Ok, vienen tiempos muy difíciles para la gente que son niños en el Evangelio. Por darles un ejemplo, y con esto termino. En Venezuela llegó el comunismo. Aunque no se le llama comunismo, se le llama socialismo, es lo mismo en realidad. Aunque no están practicando todo. Parte de la ideología del comunismo es deshacerse de religiones. ¿Okay? No quieren religiones, eso es ateísmo. ¿Okay? En Venezuela no ha pasado todo así. Entonces, ahí están separados dos grupos: los que están a favor de la revolución, del comunismo, y los que están en contra. Los que están a favor de la revolución tienen su comida, su todo bien, o sea, viven bien, pero hay que estar ahí en el movimiento. Y los que no quieren, les dan migajas. Han perdido en promedio algo así como 15, 20 libras en sus cuerpos. Las personas que eran gorditas antes, ahorita ya están flaquitas, muchos han muerto de hambre. La iglesia no es avergonzada, hermanos, no es avergonzada. Hay que seguir a Cristo, y la persona que sigue a Cristo, bueno, no va a ser avergonzada. Ok, entonces esas cosas vienen a Estados Unidos, a América, y eventualmente es mundial. Aunque por un periodo de tiempo, Dios lo permite. Viene también la caída de la bolsa, mucha gente va a perder su dinero, va a haber violencia, va a haber disturbios. Nosotros ya miramos un poquito acerca de lo que pasó aquí, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado está pasando ahorita. Ahorita estamos mirando en la mañana en los países nórdicos, en Holanda, y si mal no recuerdo, Dinamarca. Ya hay disturbios también. Va a ser mundial, hermanos. Va a ser mundial. ¿Ok? Amen a todos sin excepción. Ese es el mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, y a los gentiles también. Cristo no condenó a los romanos. Cristo dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros no podemos condenar a nadie. Si vienen por nosotros y nos van a quitar la vida y si nos dejan sin comida, gloria a Dios. Sabemos que la vida, somos peregrinos en este mundo, ¿ok? Pero si el Señor te quiere usar para que prediques para alguna obra, el Señor va a cuidar de ti. El Señor mismo puede alimentarte a través de los cuervos, ¿ok? Un animal te puede traer comida a tu casa, ¿ok? Así de simple. No teman, ¿ok? Entonces entiendan algo, ¿ok? Si tus hijos tienen hambre y tú no tienes dinero para darles de comer,
no juzgues no trates de juzgar a Dios, así como está en el libro de Job. ¿Ok? En el libro de Job está escrito como ejemplo para nosotros. ¿Ok? Job era un hombre justo. Eso habla de nosotros que somos justos en el Evangelio, por el Evangelio, no por nuestra justicia, sino porque creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros. Ahí somos justificados pues por la fe. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Padre Dios. Entonces nosotros somos Job. ¿Okay? ¿Qué pasó con Job? Sus hijos andaban en el mundo. ¿Okay? Andaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Entonces Job oraba por ellos. ¿Okay? Pero si ustedes miran ahí en el contexto, por ejemplo, viene Satanás, se presenta y le dice, ¿dónde andabas? Dice, vengo de la tierra. Dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Justo. Dice, no, lo tienes bien protegido. Dice, ok, te doy permiso que lo toques, pero no lo mates. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Satanás? Vino y le puso pensamientos en su mente a Job de que sus hijos podían morir. Entonces él empezó a hacer cosas para que Dios tuviera misericordia de sus hijos. ¿Y qué más hizo? Los mató. Los mató, literalmente. Les quitó la vida. Le quitó su dinero, le quitó todo. Le quitó su salud. Entonces, viene su esposa y ahí con la enfermedad le dice, todavía sigues honrando a Dios. Dice, maldícelo y muérete. Le dejó a la esposa, ¿verdad?, que andaba renegando. Entonces hasta ahí Job no había pecado. Pero llegó un punto en donde dijo, no, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto. Y empezó a murmurar contra Dios. Okay, especialmente cuando vinieron las personas y vinieron y le empezaron a decir cosas. Entonces, cuando él pecó, ¿cuándo fue cuando pecó? Cuando empezó a murmurar en contra de Dios. Porque cuando uno dice, no, ¿para qué nací? Mejor ni hubiera nacido. Eso es murmurar contra Dios, hermanos. Cuidado. Entonces viene, se le presenta el Señor y le dice el Señor, fájate, cíñete los hombros porque voy a hablar contigo. ¿Okay? Y le dijo el Señor a Job, ¿qué harías tú si el Señor te quita a tus hijos? ¿Vas a renegar o le vas a dar gloria a Dios? Dice, ok, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? O sea, ¿me estás diciendo que tú eres más justo que yo? Porque yo permití que Satanás le quitara la vida a tus hijos. El que ama más a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su familia, más que a mí, no es digno de mí. Tengan en cuenta eso. Hermanos, la persecución viene contra los que Dios usa y Dios permite que seamos atacados hasta donde podemos, ¿okay? Porque tampoco va a permitir que seamos atacados más de lo que podamos soportar. Yo escuché de un pastor que profetizó, su esposa tuvo cáncer. El mismo día que le dijeron a ella, ya no, después de varios años, no, pues ya no tienes cáncer, ya quedaste sana. Ese mismo día le diagnosticaron cáncer a su hija. Y él no entendió, Señor, ¿qué pasa? Si yo siempre he sido obediente, yo siempre, hermano, él no supo, él no entendió todavía. ¿Ah? De que Dios puede permitir cosas en nuestras familias, pero nosotros debemos de seguir teniendo la confianza de Dios y honrando a nuestro Padre Dios, porque todo lo que vivimos aquí es temporal. No se compara para donde vamos, hermanos, de verdad, no se compara. Entonces, entiendan eso. Pero fíjense bien, no teman. O sea, el sufrimiento en una persona es temporal. Aún que la persona se vaya, uno de tus hijos, uno de tus hijas. Dice Salomón, ¿quién está mejor? ¿El que se fue o el que vive? Él dice, el que se fue está mejor que el que está aquí, el que está bajo el sol. Pero aún mejor el que no ha venido todavía. Ese está mejor todavía. Entonces, vamos a creerle al Señor. Como cristianos, nosotros creemos en la vida eterna, creemos de que estamos pasando por
Somos peregrinos en este mundo, hermanos. No tengan miedo. Eso sí, si no hay dinero para comer y tus hijos mueren de hambre, sigue adorando a Dios, sigue honrando a Cristo Jesús. Pero ten en cuenta algo. Si tú te alimentas de su palabra y tú lo honras ahorita cuando viene la persecución, no vas a ser defraudado. Dios va a rescatar a tus hijos, pero solo si tú le eres fiel ahorita. ¿Ok? Dios inclusive te puede, vamos a decir, mueren, pero Dios te quita de tu pensamiento el sufrimiento y no sufres, no sientes nada. Y no es porque no ames a tus hijos, no es porque no los ames, es porque simplemente Dios no permite que Satanás te cause ese dolor. Ni uno de tus cabellos se quemará. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.